Hola, hola. Nos encargaron una misión súper entretenida, renovar este baño. Cambiar piso, poner artefactos más modernos, pero hoy día nos vamos a concentrar solamente en el piso. Pero por favor no se imaginen un proyecto sucio que hay que esperar varios días en que se seque. Para nada, porque vamos a ocupar un piso vinílico con sistema de ensamblaje Click, que es súper rápido. Este es un piso Holztec que se instala de forma flotante, es decir, no requiere ningún tipo de adhesivo y aparte tiene una manta acústica. El montaje es ensamblando las uniones Click con las manos, se puede instalar en interiores, zonas húmedas como el baño o la cocina y su mantención más fácil todavía, una aspiradora para sacar el polvo y un buen paño húmedo. El piso lo podemos instalar sobre losa, madera, piso con cerámica o porcelanato sin necesidad de sacar ninguna palmeta. No lo podemos instalar sobre alfombra u otro piso flotante. En este caso, como el piso es con cerámica, simplemente tenemos que revisar que no haya ninguna palmeta suelta. Esto lo comprobamos con un mazo de goma golpeando suavemente. Si nos encontramos con alguna rota o suelta, hay que volverla a pegar con adhesivo para cerámica. También hay que verificar el desnivel del suelo, ya que este piso tolera un máximo de 3 milímetros en una longitud de 3 metros. Y por último, acuérdense de barrer bien el espacio donde vamos a poner el piso para sacar toda la mugre y no tengamos problemas en la instalación. Nunca está de más recordarles cómo calcular cuántas cajas vamos a usar en el proyecto, que va a depender de las medidas del espacio, en este caso el ancho por el largo. En este caso mide 2,04 por 1,47, lo que nos da 3 metros cuadrados. Después buscamos en la app el rendimiento de la caja por metro cuadrado y esos valores los dividimos. Nos da 2 cajas para este baño de 3 metros cuadrados. Y además se recomienda siempre tener un 10% adicional por posibles pérdidas en la instalación. Como el piso es vinílico, reacciona con la temperatura y el peso. Por eso se recomienda que el material que vamos a ocupar en el proyecto esté mínimo 5 días antes en la obra para que se pueda aclimatar bien. Y nunca apilar más de 5 cajas. La instalación la haremos paralelo al muro largo del baño para lograr un efecto visual de mayor amplitud. Cada tabla tiene un borde con aleta y otro con ranura. Es lo que se conoce como sistema machembrado. Para empezar, el borde con la ranura debe ir pegado al muro, dejando la aleta libre para unir la siguiente tabla. Por el perímetro vamos a dejar una separación de 4 milímetros que la podemos lograr con un trozo de la misma tabla. Esta distancia es súper importante porque el piso vinílico se dilata y necesita una holgura. Probablemente nos va a pasar que la última palmeta de la primera fila no nos va a calzar bien en el espacio y vamos a tener que cortar. Simplemente traspasamos la medida a la palmeta y cortamos con un cuchillo cartonero. Con la ayuda de una regla metálica pasamos varias veces el cuchillo cartonero por un lado de la tabla y también por el revés. El trozo que nos sobra lo usamos como primera pieza de la segunda fila y así obtenemos el traslape. Es decir, las junturas de las uniones de las tablas no nos quedarán en la misma fila. Esto se recomienda por un tema estético y porque las tablas quedan amarradas entre sí. El sistema Click es muy simple, solo se presiona con la mano, sin necesidad de herramientas, o a lo más podríamos usar un mazo de goma, pero con mucha suavidad. Después la tercera fila la comenzamos con una tabla entera, y así sucesivamente. El único requisito con el trozo cortado es que no sea inferior a 20 centímetros de largo. Para los agujeros del desagüe también hacemos el corte con un cuchillo cartonero. Así como hicimos antes los cortes rectos para ajustar las piezas, aquí hicimos uno curvo para ajustarlo al desagüe, pero siempre con mucho cuidado. Cuando terminemos la instalación del piso y como estamos en el baño, vamos a sellar todo el borde con una buena silicona que tenga fungicida y la aplicamos con la pistola calafatera. Cortamos la punta del cartucho en forma recta con el cuchillo cartonero y la boquilla en diagonal con un cortador que trae la misma pistola calafatera. Este corte nos sirve para aplicar un cordón parejo que podamos alisar con un dedo húmedo.
En este caso vamos a poner un perfil de aluminio reemplazando un guardapolvo de madera, porque como es zona húmeda, con el tiempo la madera se pudre. Estos perfiles se cortan con una sierra de mano o con un esmeril angular y un disco para metales y se pegan con silicona negra por el perímetro para ocultar la unión entre el muro y el piso. Además, para disimular la unión entre el porcelanato del pasillo y el nuevo piso, pondremos una cubrejunta de aluminio, que se fija con tarugos nylon y tornillos. Como el piso que instalamos tiene 4 milímetros de espesor, lo más probable es que la puerta no cierre. Por eso mismo la vamos a rebajar con una sierra circular y un disco de corte de 60 dientes. Usamos para protegernos guantes, respirador y lentes de seguridad. Marcamos en la puerta el trozo a cortar y nos ayudamos de una guía para no pasarnos. Como les dije al principio del video, esto iba a ser una remodelación completa del baño. Nos falta un WC, un vanitorio que va fijo al muro que mezcla perfiles metálicos con madera y accesorios. Todo color negro mate, algo que se conoce más como estilo Roman. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube para ver más contenido como este todas las semanas y nos vemos en el próximo capítulo en este mismo año. Nos vemos, chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.